María, una mujer que vivía en la calle, encuentra un boleto ganador de la lotería con un premio de $4 millones. Pero cuando va a reclamarlo pasó esto. El frío penetrante de una mañana de invierno se colaba por las grietas de los edificios abandonados del centro de la ciudad. María, una mujer de unos 40 años, se despertó temblando bajo las delgadas mantas que apenas la protegían del gélido suelo de hormigón. Su hogar era un rincón resguardado entre dos edificios abandonados, un espacio que había reclamado como suyo después de meses vagando por las calles. Con movimientos lentos y dolorosos, María se incorporó, sus huesos crujiendo en protesta. El tiempo y las duras condiciones de la calle habían dejado su huella en su cuerpo una vez fuerte y ágil. Su rostro, todavía hermoso bajo capas de suciedad y arrugas prematuras, mostraba una determinación que ni siquiera años de adversidad habían logrado borrar. «Otro día», murmuró para sí misma, una frase que se había convertido en su mantra diario, una mezcla de resignación y persistencia que la mantenía en movimiento. María recogió sus escasas pertenencias, una mochila desgastada que contenía un par de mudas de ropa, una botella de agua reutilizada y algunos artículos de higiene personal que atesoraba como oro. Se puso de pie, estirando sus músculos entumecidos, y salió de su refugio a las calles que comenzaban a despertar. El bullicio de la ciudad en las primeras horas de la mañana siempre la sorprendía. Gente apresurada con sus trajes de oficina, cafés en mano, evitando mirar directamente a las personas como ella, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. María había aprendido a moverse entre ellos como una sombra, invisible, pero siempre presente. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido nada sustancial en días. Con un suspiro, se dirigió hacia la zona comercial, donde sabía que podría encontrar algunos contenedores de basura detrás de los restaurantes, con la esperanza de hallar algo comestible antes de que los empleados llegaran para limpiar. Mientras caminaba, María reflexionaba sobre los giros que había dado su vida. Hace apenas 5 años, tenía un trabajo estable como cajera en un supermercado local, un pequeño apartamento que llamaba hogar y planes para el futuro. Pero una serie de eventos desafortunados, la muerte de su madre, la pérdida de su trabajo debido a recortes de personal y una lesión que la dejó temporalmente incapacitada, la habían llevado a una espiral descendente de la que no había podido recuperarse. Al llegar a la parte trasera de un popular restaurante italiano, María comenzó su rutina diaria de buscar entre los desechos. Era una tarea degradante, pero la necesidad de sobrevivir superaba cualquier sentimiento de vergüenza que pudiera haber tenido en el pasado. Mientras rebuscaba en un contenedor, sus dedos tocaron algo que no era comida. Intrigada, sacó un pedazo de papel arrugado. Al desplegarlo, sus ojos se abrieron de par en par. Era un boleto de lotería. ¿Quién tiraría un boleto de lotería sin comprobar?, se preguntó en voz alta, examinando el papel con curiosidad. El boleto era de la Lotería Estatal, uno de esos juegos semanales que prometían cambiar vidas con premios millonarios. María recordó haber comprado 1 o 2 en sus días más prósperos, soñando con una vida mejor, pero nunca había ganado más que unos pocos dólares. Por un momento, consideró tirarlo de vuelta. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que fuera un boleto ganador? Pero algo la detuvo. Tal vez fue un destello de esperanza, o simplemente la necesidad de aferrarse a algo, por pequeño que fuera. «¿Qué demonios?», murmuró, guardando el boleto en el bolsillo de su chaqueta raída. No es como si pudiera empeorar las cosas. Continuó su búsqueda de comida, encontrando finalmente algunos restos de pan y pasta que parecían comestibles. No era mucho, pero al menos calmaría el hambre por unas horas. Con su magro botín en mano, María se dirigió a un parque cercano. Era uno de sus lugares favoritos en la ciudad. Un oasis de verde en medio del concreto donde podía sentarse sin ser molestada, al menos la mayor parte del tiempo. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar,
Observaba a las familias y parejas que disfrutaban de la mañana en el parque. Niños riendo, perros corriendo, personas haciendo ejercicio. Escenas de una vida normal que ahora parecían tan lejanas para ella. Fue entonces cuando escuchó la noticia. Un grupo de personas se había reunido alrededor de un vendedor de periódicos que gritaba los titulares del día. Entre las noticias habituales de política y escándalos, una frase captó la atención de María. Extra, extra, boleto ganador de $4 millones aún sin reclamar. La lotería busca al afortunado ganador. El corazón de María dio un vuelco. ¿Podría ser? No, era imposible. Cosas así no le sucedían a personas como ella. Y sin embargo, la curiosidad pudo más que el escepticismo. Con manos temblorosas sacó el boleto arrugado de su bolsillo. Los números estaban un poco borrosos por la humedad, pero aún eran legibles. María nunca había sido particularmente religiosa, pero en ese momento se encontró murmurando una plegaria a cualquier deidad que pudiera estar escuchando. Lentamente, comenzó a comparar los números de su boleto con los que el vendedor de periódicos estaba gritando a todo pulmón. El primer número coincidía, luego el segundo y el tercero. María contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuarto número, coincidencia. Quinto número, otra coincidencia. Y finalmente, el último número... No puede ser, susurró María, su voz apenas audible. Todos los números coincidían perfectamente. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El bullicio del parque, el tráfico de la ciudad, todo se desvaneció en un silencio irreal. María miró fijamente el boleto en sus manos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. $4 millones. Era una suma que ni siquiera podía imaginar. Dinero suficiente para cambiar su vida por completo, para salir de las calles, para tener un hogar de nuevo, para comer sin tener que buscar en la basura. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas de alegría, de alivio, de incredulidad. Por primera vez en años, María sintió algo que había olvidado: esperanza. Sin embargo, la euforia inicial pronto dio paso a la ansiedad. ¿Cómo iba a reclamar el premio? ¿Le creerían? Miró su ropa sucia y desgastada, sus manos ásperas y callosas. No parecía la imagen de una ganadora de lotería. María se levantó de un salto, súbitamente consciente de lo valioso que era el pedazo de papel que sostenía. Miró a su alrededor con paranoia, temiendo que alguien pudiera arrebatarle su boleto, su oportunidad de una nueva vida. Con cuidado, dobló el boleto y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, el más seguro que tenía. Necesitaba un plan. No podía simplemente caminar a la oficina de lotería en su estado actual. Necesitaba limpiarse, tal vez conseguir algo de ropa más presentable. Mientras consideraba sus opciones, un grito repentino la sacó de sus pensamientos. Tú! ¡Dame todo lo que tengas! María se giró para ver a un hombre joven, con aspecto desesperado y ojos salvajes, corriendo hacia ella con un cuchillo en la mano. El pánico se apoderó de ella. No podía perder el boleto, no ahora. Sin pensarlo 2 veces, María echó a correr. Sus piernas, fortalecidas por años de caminar sin descanso por las calles de la ciudad, la impulsaron hacia adelante. Podía escuchar los pasos de su perseguidor detrás de ella acercándose. Corrió por el parque, esquivando a personas sorprendidas y saltando sobre bancos. Su corazón latía con fuerza, impulsado tanto por el miedo como por la determinación. No iba a permitir que le arrebataran su oportunidad de una nueva vida. María salió del parque y se internó en las calles de la ciudad, zigzagueando entre coches y peatones. Conocía estos callejones mejor que nadie, cada recoveco y atajo. Era su ventaja, pero su atacante era persistente. En un momento de descuido, María tropezó con un bache en la acera. Cayó al suelo con fuerza, sintiendo el impacto en todo su cuerpo. El dolor agudo en su costado le indicó que probablemente se había lastimado una costilla. Antes de que pudiera levantarse, sintió una mano agarrándola por el hombro. El hombre la había alcanzado.
«Dame todo lo que tengas, vieja», gritó, agitando el cuchillo frente a su cara. María, aún en el suelo, protegió instintivamente el bolsillo donde guardaba el boleto. «Por favor», suplicó, «no tengo nada de valor». El hombre no le creyó. Con violencia comenzó a registrar sus bolsillos. María luchó con todas sus fuerzas, tratando de proteger su preciada posesión. En el forcejeo, el boleto salió volando de su bolsillo. Ambos lo vieron caer al suelo, y por un momento todo pareció moverse en cámara lenta. El atacante, confundido por la desesperación de María por un simple pedazo de papel, aflojó su agarre. Fue todo lo que ella necesitó. Con una fuerza que no sabía que poseía, María empujó al hombre y se lanzó hacia el boleto. Sus dedos apenas rozaron el papel cuando sintió un dolor agudo en su brazo. El cuchillo del atacante había encontrado su objetivo. María gritó de dolor, pero no soltó el boleto. El sonido de sirenas de policía en la distancia pareció asustar al atacante. Con una última mirada de frustración y rabia, el hombre agarró el extremo del boleto que sobresalía de la mano de María y tiró con fuerza. Se escuchó un desgarro. El boleto se partió por la mitad. El atacante, con una parte del boleto en la mano, echó a correr y desapareció en un callejón cercano. María, sangrando y adolorida, se quedó en el suelo, aferrándose a la mitad del boleto que había logrado retener. Las sirenas se acercaban. María, consciente de que la policía no siempre era amigable con las personas sin hogar, se levantó con dificultad. El dolor en su costado y en su brazo era intenso, pero el miedo a perder lo poco que le quedaba del boleto era aún más fuerte. Cojeando se alejó del lugar del ataque, internándose en los callejones que conocía tan bien. Necesitaba un lugar seguro para recuperarse y pensar en su próximo movimiento. Finalmente, llegó a un refugio abandonado que a veces usaba en noches particularmente frías. Se dejó caer en un rincón, exhausta y adolorida. Con manos temblorosas, examinó la mitad del boleto que había logrado conservar. Para su alivio, vio que contenía el código de barras necesario para validarlo. Los números, sin embargo, estaban en la mitad que se había llevado su atacante. María dejó escapar un sollozo mezclado con una risa amarga. Después de todo lo que había pasado, aún tenía una oportunidad. Pero ¿cómo iba a reclamar el premio con solo la mitad de un boleto? El cansancio y el dolor comenzaron a apoderarse de ella. María sabía que necesitaba atención médica, pero el miedo a perder su boleto o ser rechazada en un hospital la mantuvo en su lugar. Mientras la inconsciencia comenzaba a nublar su mente, María tuvo un último pensamiento coherente. No importa lo que pase, no me rendiré. Este boleto es mi oportunidad y voy a luchar por él. Con esa determinación, María se sumió en un sueño intranquilo. Su mano firmemente cerrada alrededor de la mitad del boleto que podría cambiar su vida para siempre. En las calles de la ciudad la vida continuaba su curso normal. Nadie sabía que en un rincón olvidado, una mujer sin hogar acababa de dar el primer paso en un viaje que sacudiría los cimientos de su existencia y desafiaría las nociones de suerte, justicia y redención. El destino había lanzado los dados y María, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en la aventura más extraordinaria de su vida. Una aventura que no solo cambiaría su futuro, sino que también revelaría secretos del pasado y pondría a prueba los límites de su fortaleza y compasión. La mañana llegó con una mezcla de dolor y determinación para María. Los primeros rayos de sol se filtraban por las grietas del refugio abandonado, iluminando su figura maltrecha. Despertó con un gemido. Cada movimiento le recordaba los eventos del día anterior. El dolor en su costado y en su brazo herido era punzante, pero nada comparado con la ansiedad que sentía por el boleto rasgado que aún apretaba en su mano. Con cuidado, María se incorporó, haciendo una mueca por el esfuerzo. Examinó su brazo donde el cuchillo del atacante había dejado una herida fea pero superficial. La sangre se había secado, formando una costra oscura. Sabía que necesitaba atención médica, pero eso tendría que esperar. Su prioridad era el boleto de lotería.
Desdobló cuidadosamente la mitad del boleto que había logrado conservar. El código de barras estaba intacto, una pequeña victoria en medio del caos. María sabía que este pedazo de papel era su boleto hacia una vida mejor, pero también era consciente de los desafíos que enfrentaría para reclamarlo. Un paso a la vez, se dijo a sí misma, repitiendo las palabras que su madre solía decirle cuando las cosas se ponían difíciles. Lo primero era asearse lo mejor posible. María sabía que su apariencia jugaría un papel crucial en cómo sería recibida en la oficina de lotería. Usando el agua de una botella que guardaba para emergencias, se limpió la cara y las manos, haciendo lo posible por quitar la suciedad acumulada. Peinó su cabello enmarañado con los dedos, tratando de darle un aspecto más presentable. Su ropa era otro problema. La chaqueta estaba manchada de sangre y suciedad del forcejeo. Se la quitó con cuidado y la volteó del revés, revelando un interior menos dañado. No era ideal, pero tendría que servir. Mientras se preparaba, María repasaba mentalmente lo que diría en la oficina de lotería. Sabía que su historia sonaba increíble incluso para ella misma. Un boleto ganador encontrado en la basura, luego rasgado en un ataque, parecía el argumento de una película mala. Con un último vistazo a su refugio, María guardó cuidadosamente la mitad del boleto en el bolsillo interior de su chaqueta y salió a las calles de la ciudad. El día estaba despejado, pero para ella se avecinaba una tormenta. El camino hacia la oficina de lotería fue un ejercicio de resistencia. Cada paso enviaba oleadas de dolor por su cuerpo maltratado, pero María se negaba a rendirse. Las miradas de lástima y disgusto de los transeúntes no eran nada nuevo para ella, pero hoy se sentían especialmente punzantes. Pocos sabían ellos que caminaba entre ellos una potencial millonaria. Después de lo que pareció una eternidad, María llegó al edificio de la Lotería Estatal. Era una estructura imponente de cristal y acero, un monumento a los sueños y esperanzas de miles de personas. Por un momento, se quedó paralizada frente a las puertas giratorias. Su reflejo distorsionado en el vidrio le devolvía una mirada de duda. «Tú puedes hacerlo», se animó a sí misma, respirando profundamente antes de entrar. El interior del edificio era un mundo completamente diferente al que María estaba acostumbrada. Pisos de mármol brillante, plantas ornamentales y una recepción elegante la recibieron. El aire acondicionado le provocó un escalofrío, recordándole lo inadecuada que era su vestimenta. Se acercó tímidamente al mostrador de recepción, donde una joven de aspecto profesional la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Buenos días», dijo María, su voz ronca por la falta de uso. «Estoy aquí para reclamar un premio». La recepcionista la miró de arriba a abajo, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «¿Tiene un boleto ganador?», preguntó con un tono que sugería que ya conocía la respuesta. María asintió, sacando con cuidado la mitad del boleto de su bolsillo. «Sí, aquí está», dijo, extendiéndolo sobre el mostrador. La recepcionista miró el papel rasgado con incredulidad. «Señora, esto es solo la mitad de un boleto. No podemos procesar algo así». «Por favor», insistió María, la desesperación filtrándose en su voz. «Es el boleto ganador del premio mayor, $4 millones. Puedo explicar lo que pasó». La conmoción en la recepción atrajo la atención de otros empleados. Pronto, María se encontró rodeada de miradas curiosas y susurros apenas disimulados. Se sentía como un animal en exhibición, vulnerable y expuesta. Un hombre de traje, que parecía ser un supervisor, se acercó al mostrador. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó con autoridad. La recepcionista le explicó la situación, sin dejar de lanzar miradas de sospecha hacia María. El supervisor examinó la mitad del boleto con el ceño fruncido. «Señora», dijo finalmente, dirigiéndose a María, «entiendo que cree tener un boleto ganador, pero no podemos procesar un reclamo con solo la mitad de un boleto. Además, el estado en que se encuentra el boleto y, si me permite decirlo, su actual situación,
plantean serias dudas sobre la legitimidad de este reclamo. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda la esperanza que había acumulado parecía desvanecerse en un instante. «Por favor», suplicó, su voz quebrándose. «Les estoy diciendo la verdad. Fui atacada ayer. El ladrón se llevó la otra mitad del boleto. Pero este pedazo tiene el código de barras. ¿No pueden al menos verificarlo?» El supervisor intercambió miradas con sus colegas, claramente incómodo con la situación. «Mire», dijo finalmente, «incluso si pudiéramos verificar el código de barras, sin los números completos y con el boleto en este estado, no podemos procesar un reclamo de esta magnitud. Le sugiero que presente una denuncia policial por el robo y que regrese con alguna prueba que respalde su historia». María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. No iba a darles la satisfacción de verla quebrarse. «¿Y si encuentro la otra mitad del boleto?», preguntó aferrándose a cualquier esperanza. El supervisor suspiró. «Si logra recuperar la otra mitad y presentar un boleto completo, podríamos considerar su reclamo. Pero debo advertirle que cualquier intento de fraude será severamente castigado». La advertencia golpeó a María como una bofetada. Después de años de luchar por sobrevivir en las calles, de mantener su dignidad en las circunstancias más difíciles, ahora la trataban como a una criminal por buscar lo que legítimamente le pertenecía. Estaba a punto de responder cuando una oleada de mareo la golpeó. El estrés, el dolor de sus heridas y la falta de alimento comenzaron a pasarle factura. María se tambaleó, agarrándose al mostrador para no caer. «¿Se encuentra bien?», preguntó la recepcionista, su tono cambiando de sospecha a preocupación. María intentó responder, pero las palabras no salían. El mundo a su alrededor comenzó a girar, los sonidos se volvieron distantes. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue la cara alarmada del supervisor llamando a seguridad. Cuando María recuperó la conciencia, se encontró acostada en un sofá en lo que parecía ser una sala de descanso. Un paramédico estaba inclinado sobre ella, tomando su presión arterial mientras varios empleados de la lotería observaban desde una distancia prudente. «Está despertando», anunció el paramédico. «Señora, ¿puede oírme? ¿Sabe dónde está?» María parpadeó, tratando de enfocar su visión. «Sí», murmuró. «Estoy en la oficina de lotería». El paramédico asintió. «Ha sufrido un desmayo, probablemente debido a la deshidratación y el estrés. También noto que tiene algunas heridas que necesitan atención. ¿Le gustaría que la lleváramos al hospital?». La mención del hospital hizo que María se tensara. No podía permitirse una factura médica y temía que al ir al hospital perdiera su oportunidad de reclamar el premio. «No, estoy bien», insistió, tratando de sentarse. El supervisor de antes se acercó, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. «Señora», comenzó, su tono más suave que antes, «creo que sería mejor si aceptara la atención médica. Podemos discutir su situación una vez que se haya recuperado». Fue en ese momento cuando una conmoción en la recepción llamó la atención de todos. Una joven mujer elegantemente vestida entró en la sala, sus ojos escaneando la escena hasta que se posaron en María. «Es ella», exclamó la recién llegada, corriendo hacia el sofá. «Es la mujer que me salvó». El silencio cayó sobre la sala mientras todos miraban confundidos a la joven. María, aún aturdida, la miró sin comprender. No recordaba haber salvado a nadie recientemente. La joven se volvió hacia el supervisor, que la miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. «Papá», dijo, y María se dio cuenta de que ésta debía ser la hija del dueño de la compañía de lotería. «Esta mujer me salvó la vida hace unos meses. Estaba a punto de ser atropellada y ella me empujó fuera del camino, arriesgando su propia vida». Los recuerdos comenzaron a fluir en la mente de María. Recordó ese día, cómo había actuado por instinto al ver a la joven distraída cruzando la calle con un auto acercándose a toda velocidad.
Recordó el impacto, el dolor y cómo había perdido su trabajo por llegar tarde ese día. El comienzo de su espiral hacia la indigencia. La joven continuó, su voz llena de emoción. He estado buscándola desde entonces para agradecerle, pero desapareció después del accidente. No puedo creer que la encuentro aquí, de esta manera. El supervisor, claramente conmocionado por esta revelación, miró a María con nuevos ojos. ¿Es esto cierto?, preguntó, su tono completamente cambiado. María asintió débilmente. Sí, recuerdo ese día, dijo, pero no fue nada, cualquiera hubiera hecho lo mismo. La joven se arrodilló junto al sofá tomando la mano de María. No fue nada, insistió. Me salvaste la vida, y ahora parece que el destino nos ha reunido por una razón. El supervisor, visiblemente conmovido y algo avergonzado por su trato anterior, se aclaró la garganta. Bueno, esto cambia las cosas. Creo que deberíamos reconsiderar cómo manejar su reclamo, señora. María, dijo ella suavemente. Mi nombre es María. María, repitió el supervisor. Por favor, acepte la atención médica. Le prometo que revisaremos su caso con el mayor cuidado y consideración una vez que se haya recuperado. La joven asintió con entusiasmo. Yo me encargaré personalmente de que reciba la mejor atención, declaró. Y haré todo lo posible por ayudarte con tu reclamo, María. Es lo menos que puedo hacer después de lo que hiciste por mí. María sintió que las lágrimas, esta vez de alivio y gratitud, comenzaban a caer por sus mejillas. Después de tanto tiempo sintiéndose invisible y descartada por la sociedad, finalmente alguien la veía, la recordaba, la valoraba. Mientras los paramédicos se preparaban para llevarla al hospital, María se dio cuenta de que este giro inesperado del destino podría ser el verdadero boleto ganador. No solo tenía ahora una oportunidad real de reclamar su premio, sino que también había recuperado algo que creía perdido para siempre: esperanza. La ambulancia serpenteaba por las calles de la ciudad, su sirena cortando el bullicio del tráfico matutino. En la parte trasera, María yacía en la camilla, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. A su lado, sosteniendo su mano con firmeza, estaba la joven que había salvado meses atrás, cuyo nombre aún desconocía. «Soy Sofía», dijo la joven, como si hubiera leído los pensamientos de María. «Lamento no haberme presentado antes. Todo ha sido tan intenso». María asintió débilmente, agradecida por la compañía y el apoyo inesperados. «Gracias por estar aquí, Sofía», murmuró. «Pero no entiendo. ¿Cómo me reconociste después de tanto tiempo?» Sofía sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Nunca olvidé tu rostro», explicó. «Ese día, justo antes de que me empujaras fuera del camino del auto, nuestras miradas se cruzaron. Vi determinación, coraje y bondad. He estado buscándote desde entonces, pero parecía que te habías esfumado». El paramédico, que había estado monitoreando los signos vitales de María, intervino. «Trate de no hablar mucho, señora. Necesita conservar sus energías». María asintió, pero no pudo evitar hacer una pregunta más. «El boleto, ¿dónde está?» «Está a salvo», aseguró Sofía, palmeando su bolso. «Lo tengo aquí, y te prometo que haremos todo lo posible por verificarlo y procesar tu reclamo». Con esa garantía, María se permitió relajarse un poco. El movimiento de la ambulancia y el agotamiento de los últimos días comenzaron a pasarle factura, y pronto se encontró derivando hacia un sueño intranquilo. Cuando María despertó, se encontró en una habitación de hospital privada, un lujo que jamás habría imaginado para sí misma. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, bañando la habitación en tonos cálidos. Se sentía desorientada, pero notablemente mejor que antes. «Bienvenida de vuelta», dijo una voz familiar. María giró la cabeza para ver a Sofía sentada en un sillón junto a la cama, una sonrisa cansada, pero cálida en su rostro. «¿Cuánto tiempo he estado dormida?», preguntó María, su voz ronca. «Casi todo el día», respondió Sofía.
Los médicos dijeron que necesitabas el descanso. Estabas severamente deshidratada y malnutrida, además de las heridas del ataque. María intentó incorporarse, pero un dolor agudo en su costado la hizo desistir. Sofía se levantó rápidamente para ayudarla a acomodarse. «Con cuidado», advirtió. «Tienes 2 costillas fisuradas. El médico dijo que sanarán por sí solas con tiempo y reposo». María asintió, agradecida por la atención, pero también incómoda con tanta amabilidad. No estaba acostumbrada a que la gente se preocupara por ella. «Gracias por todo esto, Sofía, pero no puedo pagar por esto. Ni siquiera tengo seguro médico». Sofía sacudió la cabeza con firmeza. «No te preocupes por eso. Mi familia se está haciendo cargo de todos los gastos. Es lo menos que podemos hacer después de lo que hiciste por mí». Antes de que María pudiera protestar, la puerta de la habitación se abrió. El supervisor de la oficina de lotería entró, seguido por un hombre mayor de aspecto distinguido que María supuso sería el padre de Sofía. «María», saludó el supervisor, su tono mucho más cálido y respetuoso que en su encuentro anterior. «Me alegra ver que está despierta. Permítame presentarle al señor Alejandro Vega, el director ejecutivo de la Lotería Estatal y padre de Sofía». El señor Vega se acercó a la cama, extendiendo su mano hacia María. «Es un honor conocerla, María», dijo con sinceridad. «Mi hija me ha contado todo sobre su acto heroico. Nunca podré agradecerle lo suficiente por salvar la vida de Sofía». María, abrumada por la situación, estrechó la mano del señor Vega débilmente. «Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», murmuró. «No cualquiera», insistió el señor Vega. «Y ahora me temo que le debemos una disculpa por cómo fue tratada en nuestra oficina esta mañana». El supervisor dio un paso adelante, claramente incómodo. «Sí, María. Quiero disculparme personalmente por mi comportamiento. Fui prejuicioso y no le di la oportunidad de explicar su situación adecuadamente». María asintió, aceptando las disculpas, pero sintiéndose cada vez más ansiosa. Todo esto era agradable, pero había un asunto más urgente en su mente. «El boleto», dijo mirando a Sofía. «¿Qué pasó con el boleto?». Sofía intercambió una mirada con su padre antes de responder. «Lo hemos verificado, María. El código de barras en la mitad que tenías es auténtico. Corresponde al boleto ganador del premio mayor». El corazón de María dio un vuelco. Era verdad. Realmente había ganado. Pero antes de que pudiera celebrar, el señor Vega habló. «Sin embargo», dijo con cautela, «aún enfrentamos un desafío. Sin la otra mitad del boleto, que contiene los números, no podemos procesar el reclamo de manera convencional». María sintió que su recién encontrada esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero tienen el código de barras. Saben que es el boleto ganador. ¿No es suficiente?». El supervisor intervino. «En circunstancias normales no. Pero dada la situación única, estamos explorando todas las opciones legales posibles». «¿Qué significa eso?», preguntó María, la confusión y el miedo evidentes en su voz. El señor Vega se sentó al borde de la cama, su expresión seria pero compasiva. «Significa, María, que vamos a luchar por ti. Nuestro equipo legal está trabajando en cómo podemos validar tu reclamo con la evidencia que tenemos. Pero debo ser honesto contigo. No será fácil y no puedo garantizar el resultado». María cerró los ojos tratando de procesar todo. Estaba tan cerca de cambiar su vida y al mismo tiempo parecía que el premio estaba más lejos que nunca. Sofía, notando la angustia de María, intervino. «Pero no estás sola en esto, María. Yo estaré contigo en cada paso del camino. Y tengo una idea que podría ayudar». Todos en la habitación se volvieron hacia Sofía intrigados. «Los medios de comunicación», dijo Sofía con entusiasmo. «Si contamos tu historia, cómo me salvaste, cómo encontraste el boleto, el ataque, podríamos generar apoyo público. Eso podría presionar a la lotería para que encuentre una solución». El señor Vega frunció el ceño.
Sofía, sabes que no podemos permitir que la presión pública influya en nuestros procesos. Pero papá, insistió Sofía, esto no se trata solo de un premio de lotería. Es sobre hacer lo correcto. María ha sufrido tanto y ahora tiene la oportunidad de cambiar su vida. ¿No crees que merece esa oportunidad? El silencio cayó sobre la habitación mientras todos consideraban las palabras de Sofía. María, sintiéndose más vulnerable que nunca, miró a cada uno de los presentes. En sus ojos vio compasión, determinación y, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Finalmente el señor Vega habló. Tienes razón, Sofía, María merece esta oportunidad y aunque no puedo prometer nada, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que reciba un trato justo. María sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Gracias, dijo suavemente. A todos ustedes. No sé qué decir. Sofía tomó la mano de María, apretándola suavemente. No tienes que decir nada. Solo concéntrate en recuperarte. Nosotros nos encargaremos del resto. Los días siguientes pasaron como un torbellino para María. El hospital se convirtió en un extraño refugio, un lugar donde por primera vez en años se sentía segura y cuidada. Las enfermeras la trataban con una amabilidad a la que no estaba acostumbrada, y los médicos se aseguraban de que recibiera la mejor atención posible. Era un cambio radical de su vida en las calles, y a menudo se encontraba luchando contra la sensación de que todo era un sueño del que pronto despertaría. Sofía se convirtió en una presencia constante, visitando a María todos los días, trayendo libros, revistas y, lo más importante, compañía. Las dos mujeres, a pesar de sus orígenes tan diferentes, forjaron rápidamente una amistad profunda, unidas por el evento que había cambiado sus vidas. Una tarde, mientras compartían un té en la habitación del hospital, Sofía notó que María parecía particularmente pensativa. «¿En qué estás pensando?», preguntó Sofía suavemente. María tardó un momento en responder, sus ojos fijos en la ventana. «En cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo», dijo finalmente. «Hace una semana estaba durmiendo en un callejón, preguntándome de dónde vendría mi próxima comida. Y ahora, todo esto». Hizo un gesto abarcando la habitación del hospital. Sofía asintió comprensivamente. «Debe ser abrumador». «Lo es», admitió María. «Y una parte de mí tiene miedo de acostumbrarme a esto. ¿Qué pasa si no podemos reclamar el premio? ¿Qué pasa si tengo que volver a las calles?». Sofía tomó la mano de María, apretándola suavemente. «No dejaremos que eso suceda», dijo con firmeza. «Pase lo que pase con el premio, no volverás a las calles, te lo prometo». María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Eres muy amable, Sofía, pero no puedo depender de ti y de tu familia para siempre». «No se trata de depender», insistió Sofía. «Se trata de ayudarnos mutuamente. Tú me salvaste la vida, María. Me diste la oportunidad de tener un futuro. Ahora es mi turno de asegurarme de que tú también tengas esa oportunidad». Antes de que María pudiera responder, un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. El señor Vega entró seguido por un hombre que María no reconoció. «Buenas tardes, señoras», saludó el señor Vega. «Espero no interrumpir». «Para nada, papá», respondió Sofía. «¿Qué sucede?». El señor Vega hizo un gesto hacia el hombre que lo acompañaba. «María, me gustaría presentarte al señor Javier Mendoza. Es el abogado jefe de la Lotería Estatal y ha estado trabajando en tu caso». El señor Mendoza, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y un traje impecable, se acercó a la cama de María. «Es un placer conocerla, señora María», dijo, extendiendo su mano. María estrechó su mano, sintiéndose repentinamente nerviosa. «Igualmente», murmuró. El señor Vega tomó asiento, su expresión seria. «Hemos venido a discutir los avances en tu caso, María. El señor Mendoza ha estado investigando nuestras opciones legales». María se enderezó en la cama, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y bien?», preguntó, incapaz de ocultar su ansiedad.
El señor Mendoza se aclaró la garganta. Bueno, señora María, he estado revisando exhaustivamente las leyes y regulaciones que rigen los premios de lotería. Como puede imaginar, su caso es único. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Sofía, su tono reflejando la impaciencia que María sentía. Significa, continuó el señor Mendoza, que no hay precedentes claros para una situación como esta. Normalmente necesitaríamos el boleto completo para procesar un reclamo de esta magnitud. Sin embargo, dado que tenemos la mitad del boleto con el código de barras verificado, y considerando las circunstancias extraordinarias del caso, creo que tenemos una base para argumentar a favor de la validación del premio. María sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Entonces cree que puedo reclamar el premio? El señor Mendoza levantó una mano en señal de precaución. No es tan simple, me temo. Aunque tenemos argumentos a nuestro favor, también enfrentamos desafíos significativos. ¿Qué tipo de desafíos?, preguntó María, la esperanza en su voz mezclándose con temor. El abogado se ajustó las gafas antes de continuar. En primer lugar está el asunto de la otra mitad del boleto. Sin ella, no tenemos prueba física de los números ganadores. Además, está el hecho de que el boleto fue encontrado, no comprado directamente por usted. Esto podría plantear cuestiones sobre la legitimidad de la propiedad. María sintió que su corazón se hundía. Pero es mi boleto. Lo encontré, lo guardé, sobreviví a un ataque para mantenerlo a salvo. Sofía intervino, su voz llena de indignación. ¿Están diciendo que María podría perder el premio por tecnicismos legales? ¿Después de todo lo que ha pasado, después de salvarme la vida? El señor Vega levantó una mano para calmar la situación. Nadie está diciendo eso, Sofía. Estamos aquí para encontrar una solución, no para crear más obstáculos. El señor Mendoza asintió. Exactamente. De hecho, creo que tenemos una estrategia que podría funcionar, pero requerirá de su cooperación y paciencia, señora María. María asintió lentamente, tratando de procesar toda la información. Haré lo que sea necesario, dijo con determinación. Bien, dijo el señor Mendoza. Nuestra estrategia será doble. En primer lugar, presentaremos una petición formal a la Junta Directiva de la Lotería Estatal para que consideren su caso como una excepción especial. Argumentaremos que las circunstancias únicas, el boleto encontrado, el ataque, su acto heroico al salvar a la señorita Sofía, justifican un enfoque no convencional. ¿Y la segunda parte?, preguntó Sofía. La segunda parte, continuó el abogado, implica una búsqueda activa de la otra mitad del boleto. Si podemos encontrarla, nuestro caso se fortalecerá significativamente. María frunció el ceño. Pero el ladrón se llevó esa mitad. ¿Cómo vamos a encontrarla? El señor Vega se inclinó hacia adelante. Aquí es donde entra en juego la idea de Sofía sobre los medios de comunicación. Si hacemos pública tu historia, María, podríamos no solo generar apoyo para tu caso, sino también aumentar las posibilidades de que alguien reconozca o encuentre la otra mitad del boleto. Sofía sonrió, claramente complacida de que su idea estuviera siendo considerada seriamente. Sin embargo, advirtió el señor Mendoza, debemos proceder con cautela. Una vez que tu historia se haga pública, María, tu vida cambiará drásticamente. La atención de los medios puede ser abrumadora y no todos serán simpatizantes. Además, el ladrón podría intentar usar la otra mitad del boleto para reclamar el premio por su cuenta. María sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la mención del ladrón. El recuerdo del ataque aún estaba fresco en su mente. ¿Qué pasaría si el ladrón intenta reclamar el premio?, preguntó, su voz apenas un susurro. El señor Mendoza intercambió una mirada con el señor Vega antes de responder. Si eso sucede, se convertiría en una disputa legal. Tendríamos que probar que el boleto te pertenece legítimamente, María. No será fácil, pero creo que con tu testimonio, la evidencia del ataque y el hecho de que tienes la mitad con el código de barras, tendríamos un caso sólido. María asintió lentamente.
tratando de asimilar toda la información. Se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional, oscilando entre la esperanza y el miedo. Sofía, notando la ansiedad de María, intervino. «Todo esto suena muy complicado y potencialmente peligroso. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto, María? Nadie te culparía si decides que es demasiado». María se tomó un momento para considerar la pregunta. Pensó en su vida en las calles, en las noches frías y los días de hambre. Pensó en la sensación de invisibilidad, en cómo la gente pasaba junto a ella sin siquiera mirarla. Luego pensó en los últimos días, en la amabilidad que había experimentado, en la sensación de tener un propósito y personas que se preocupaban por ella. Finalmente, María levantó la mirada, sus ojos brillando con una determinación renovada. «Quiero seguir adelante», dijo con firmeza. «He pasado años luchando solo para sobrevivir. Ahora tengo la oportunidad de vivir de verdad, de hacer algo significativo con mi vida. No voy a renunciar a eso sin luchar». El señor Vega sonrió, claramente impresionado por la resolución de María. «Muy bien», dijo. «Entonces está decidido. El señor Mendoza comenzará a preparar nuestra petición a la Junta Directiva y mientras tanto trabajaremos en cómo presentar tu historia al público de la manera más efectiva y segura posible». Sofía aplaudió con entusiasmo. «Esto es emocionante, María. Te prometo que estaré contigo en cada paso del camino. Juntas haremos que esto funcione». María sintió una oleada de gratitud hacia Sofía y los demás. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un equipo, personas en las que podía confiar y que lucharían por ella. El señor Mendoza se puso de pie alisando su traje. «Excelente. Comenzaré a trabajar en los documentos de inmediato. Señor Vega, ¿podríamos discutir algunos detalles en privado?» El señor Vega asintió y se levantó para seguir al abogado fuera de la habitación. Antes de salir, se volvió hacia María. «Descansa, María. Has tomado una decisión valiente y te prometo que haremos todo lo posible para que esto funcione». Una vez que los dos hombres salieron, Sofía se volvió hacia María, sus ojos brillando con emoción. «¿Puedes creerlo? Esto realmente está sucediendo». María sonrió débilmente. «Es difícil de creer», admitió. «Una parte de mí sigue esperando despertar y encontrarme de vuelta en las calles». Sofía tomó la mano de María entre las suyas. «Esto es real, María, y pase lo que pase con el premio, quiero que sepas que ya has ganado algo invaluable. Una amiga de por vida». Las palabras de Sofía tocaron profundamente a María. Durante años había estado sola, sin nadie en quien confiar o con quien contar. La amistad de Sofía era, en muchos sentidos, tan valiosa como cualquier premio en dinero. «Gracias, Sofía», dijo María, su voz quebrada por la emoción. «No sé cómo podré pagarte todo lo que has hecho por mí». Sofía sacudió la cabeza. «No tienes que pagarme nada. Tú me salvaste la vida, ¿recuerdas? Considéralo un intercambio justo». Las dos mujeres compartieron una risa, el ambiente en la habitación volviéndose más ligero. «Entonces», dijo Sofía, inclinándose hacia adelante con una sonrisa traviesa, «si ganamos esto, ¿qué es lo primero que harás con tus millones?» María parpadeó, sorprendida por la pregunta. En toda la conmoción, apenas había tenido tiempo de pensar en lo que significaría realmente ganar el premio. «Yo no lo sé», admitió. «Es tanto dinero, ni siquiera puedo imaginarlo». Sofía asintió comprensivamente. «Es abrumador, ¿verdad? Pero piénsalo, María. Podrías hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte. El mundo entero se abriría para ti». María se quedó en silencio por un momento, considerando las posibilidades. Finalmente, habló en voz baja. Creo que lo primero que haría sería encontrar un hogar. Un lugar que fuera realmente mío, donde pudiera sentirme segura». Sofía sonrió suavemente. «Eso suena perfecto. ¿Y después?». María continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «Me gustaría ayudar a otros que están en la situación en la que yo estaba. Tal vez podría abrir un refugio
o financiar programas para ayudar a las personas sin hogar a encontrar trabajo y vivienda. Eso es hermoso, María, dijo Sofía, sus ojos brillando con admiración. Has pasado por tanto y aún así tu primer pensamiento es ayudar a otros. Eres realmente extraordinaria. María se sonrojó ante el cumplido, todavía no acostumbrada a recibir elogios. Solo sé lo que es estar ahí fuera, dijo suavemente. Si puedo hacer algo para que sea más fácil para otros, eso sería más valioso que cualquier cantidad de dinero. Sofía estaba a punto de responder cuando un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Una enfermera entró empujando un carrito con el equipo necesario para revisar los signos vitales de María. «Buenas tardes, señoras», saludó la enfermera con una sonrisa amable. «Es hora del chequeo de rutina, María. ¿Cómo te sientes hoy?» María se enderezó en la cama, sonriendo levemente. «Mejor, gracias. El dolor en las costillas ha disminuido un poco». La enfermera asintió mientras comenzaba a tomar la presión arterial de María. «Eso es una buena señal. La recuperación lleva tiempo, pero parece que vas por buen camino». Mientras la enfermera trabajaba, Sofía observaba con interés. Notó cómo María parecía más relajada y abierta con el personal médico de lo que había estado en días anteriores. Era un testimonio de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. «Por cierto», dijo la enfermera mientras anotaba los signos vitales de María en su tableta, «he oído rumores en los pasillos sobre tu historia, María. ¿Es cierto que ganaste la lotería?» María y Sofía intercambiaron una mirada rápida antes de que María respondiera con cautela. «Es complicado. Todavía hay muchas cosas por resolver». La enfermera asintió comprensivamente. «Entiendo. Bueno, sea lo que sea, espero que todo salga bien para ti. Te lo mereces después de todo lo que has pasado». Cuando la enfermera terminó y salió de la habitación, Sofía se volvió hacia María con una expresión preocupada. «Parece que la noticia se está extendiendo rápidamente. ¿Estás lista para eso?» María suspiró profundamente. «No lo sé, Sofía. Una parte de mí quiere mantener todo en secreto, pero sé que eso no es posible si queremos encontrar la otra mitad del boleto». Sofía asintió entendiendo la preocupación de María. «Tienes razón, va a ser un equilibrio delicado entre generar conciencia y proteger tu privacidad». En ese momento, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje. Lo revisó rápidamente y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Oh, wow», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó María, notando el cambio en la expresión de Sofía. Sofía levantó la vista de su teléfono, una mezcla de emoción y preocupación en su rostro. «Es de papá. Dice que un reportero local de alguna manera se enteró de tu historia y está haciendo preguntas. Quieren hacer una entrevista». María sintió que su corazón se aceleraba. «¿Tan pronto? Pero ni siquiera hemos decidido cómo manejar esto». Sofía se puso de pie, su mente trabajando rápidamente. «No te preocupes, María. No haremos nada sin estar completamente preparadas. Voy a llamar a papá y al señor Mendoza. Necesitamos elaborar un plan antes de hablar con cualquier medio de comunicación». Mientras Sofía salía de la habitación para hacer la llamada, María se quedó sola con sus pensamientos. La realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. Ya no era solo una mujer sin hogar luchando por sobrevivir día a día. Ahora estaba en el centro de una historia que capturaba la atención del público, una historia de suerte, adversidad y segundas oportunidades. María cerró los ojos, tratando de calmar su mente acelerada. Recordó las calles, el frío, el hambre, la soledad. Pensó en todas las personas que había conocido en esas calles, personas con sus propias historias de tragedia y esperanza. ¿Qué pensarían ellos de todo esto? ¿La verían como una traidora por haber escapado de esa vida? ¿O como un símbolo de esperanza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de Sofía, seguida por el señor Vega y el señor Mendoza. La expresión seria en sus rostros le dijo a María que la situación era más complicada de lo que habían anticipado. «María», comenzó el señor Vega, tomando asiento junto a su cama,
La situación está evolucionando más rápido de lo que esperábamos. El reportero que contactó a nuestro Departamento de Relaciones Públicas dice tener información sobre el ataque que sufriste. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de información? El señor Mendoza intervino, su voz profesional pero comprensiva. Aparentemente hay un testigo que vio el altercado. No sabemos cuánto vio o qué le ha dicho al reportero, pero esto cambia nuestra estrategia. Sofía, que había estado escuchando con creciente preocupación, habló. ¿Qué significa esto para María? ¿Está en peligro? El señor Vega levantó una mano en gesto tranquilizador. No creemos que haya un peligro inmediato, pero definitivamente necesitamos ser proactivos en cómo manejamos esto. Tengo miedo, admitió María, su voz apenas un susurro. ¿Y si el ladrón ve la noticia y viene a buscarme? El señor Mendoza se ajustó las gafas, su expresión seria. Esa es una preocupación válida, María, pero también podría ser una oportunidad. Si el ladrón intenta usar la otra mitad del boleto, estaría esencialmente confesando su crimen. Además, añadió el señor Vega, estamos tomando medidas para garantizar tu seguridad. A partir de ahora habrá un guardia de seguridad fuera de tu habitación las 24 horas del día. María asintió lentamente, agradecida por la precaución, pero aún inquieta. ¿Qué debo hacer? ¿Hablar con el reportero? El señor Mendoza y el señor Vega intercambiaron una mirada antes de que el abogado respondiera. Creemos que la mejor estrategia es controlar la narrativa. En lugar de dejar que el reportero especule o presente información potencialmente incorrecta, proponemos que des una entrevista exclusiva. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino. Pero María apenas se está recuperando. ¿No podríamos esperar un poco más? El señor Vega sacudió la cabeza. Me temo que el tiempo no está de nuestro lado, cariño. Cuanto más esperemos, más oportunidades habrá de que la historia se distorsione o de que alguien más tome el control de la narrativa. María respiró profundamente, tratando de procesar todo. Si accedo a la entrevista, ¿qué debo decir? ¿Y si cometo un error? El señor Mendoza se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Estaremos contigo en cada paso del camino, María. Prepararemos una declaración cuidadosamente redactada y te ayudaremos a practicar cómo responder a posibles preguntas. Lo más importante es que seas honesta y auténtica. Tu historia es poderosa por sí misma. Sofía tomó la mano de María, dándole un apretón reconfortante. Y yo estaré allí contigo, si lo deseas. No tienes que enfrentar esto sola. María miró a cada uno de los presentes sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. Hace solo unos días, estaba sola en las calles, invisible para el mundo. Ahora tenía un equipo de personas dedicadas a ayudarla, a luchar por ella. Finalmente, María asintió. De acuerdo, dijo, su voz ganando fuerza. Hagamos la entrevista. Pero quiero usar esta oportunidad no solo para contar mi historia, sino para hablar sobre todas las personas que siguen en las calles, luchando cada día. Si voy a tener una voz, quiero usarla para aquellos que aún no la tienen. El señor Vega sonrió, claramente impresionado. Eso es admirable, María, y creo que hará que tu historia sea aún más poderosa. Estoy de acuerdo, dijo el señor Mendoza. Un enfoque así no solo generará simpatía por tu caso, sino que también podría iniciar una conversación más amplia sobre la falta de vivienda y la desigualdad en nuestra sociedad. Sofía abrazó a María, cuidando de no lastimar sus costillas. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Eres increíble. ¿Lo sabías? María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de determinación y esperanza. Gracias, dijo, mirando a todos en la habitación. Gracias por creer en mí, por darme esta oportunidad. No sé qué va a pasar, pero prometo hacer todo lo posible para no defraudarlos. El señor Vega se puso de pie, una nueva energía en su postura. Muy bien, entonces está decidido.
Comenzaremos los preparativos de inmediato. Señor Mendoza, ¿podría usted encargarse de redactar la declaración inicial? Sofía, ¿podrías trabajar con María en practicar posibles preguntas y respuestas? Ambos asintieron, listos para asumir sus roles. Y María, continuó el señor Vega, su voz suave pero llena de respeto, quiero que sepas que, pase lo que pase con el premio de la lotería, ya has ganado algo invaluable. Has encontrado tu voz y tu propósito. Usa ese regalo sabiamente. María asintió, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de ella. Ya no era solo una mujer luchando por un premio de lotería. Se había convertido en algo más, un símbolo de esperanza, una voz para los sin voz, una historia de redención y segunda oportunidad. Mientras el equipo comenzaba a trabajar en los preparativos para la entrevista, María miró por la ventana de su habitación de hospital. El mundo exterior parecía diferente ahora, lleno de posibilidades y desafíos. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lista para enfrentarlo de frente. El segundo capítulo de la vida de María estaba llegando a su fin, pero su verdadera historia apenas comenzaba. Con cada desafío superado, con cada obstáculo enfrentado, María se estaba transformando. De una mujer invisible en las calles, se estaba convirtiendo en alguien que podría cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de muchos otros. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando la habitación del hospital en un cálido resplandor dorado, María cerró los ojos y por primera vez en años se permitió soñar con un futuro brillante, un futuro en el que su voz sería escuchada, su historia inspiraría a otros, y su lucha no sería en vano. La mañana de la entrevista amaneció con un cielo gris y amenazante, como si el clima reflejara la mezcla de emociones que María sentía en su interior. Desde la ventana de su habitación de hospital, observaba cómo las nubes pesadas se movían lentamente sobre la ciudad, prometiendo una tormenta inminente. «Parece que va a llover», murmuró María, más para sí misma que para Sofía, quien estaba ocupada arreglando un conjunto de ropa que habían elegido para la entrevista. Sofía levantó la vista de su tarea, una sonrisa reconfortante en su rostro. Dicen que la lluvia es un símbolo de renovación y nuevos comienzos. Tal vez sea un buen presagio para hoy. María asintió, agradecida por el optimismo de su amiga, aunque no podía sacudirse por completo la sensación de ansiedad que la invadía. En unas pocas horas, su vida cambiaría para siempre. Ya no sería solo María, la mujer sin hogar que encontró un boleto de lotería. Se convertiría en una figura pública, su historia expuesta al escrutinio de millones de personas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El señor Mendoza entró, seguido por una mujer joven que cargaba un maletín de maquillaje. «Buenos días, María Sofía», saludó el abogado. «¿Cómo te sientes, María?» «Nerviosa», admitió María, apreciando la oportunidad de ser honesta. «Pero lista, creo». El señor Mendoza asintió comprensivamente. «Es completamente normal sentirse así, pero recuerda, hemos practicado mucho y estás más que preparada». «Esta es Carmen», dijo, señalando a la mujer que lo acompañaba. «Es maquilladora profesional y está aquí para ayudarte a prepararte para las cámaras». María miró a Carmen con una mezcla de curiosidad y aprensión. Nunca antes se había maquillado profesionalmente. De hecho, no recordaba la última vez que había usado algo más que un poco de brillo labial. Carmen, notando la incomodidad de María, se acercó con una sonrisa amable. «No te preocupes», dijo suavemente. «Mantendré todo muy natural. Solo queremos que te sientas cómoda y confiada». Mientras Carmen comenzaba a trabajar, aplicando con cuidado base y corrector para cubrir las marcas de cansancio y estrés en el rostro de María, Sofía y el señor Mendoza repasaban los puntos clave de la entrevista. «Recuerda», dijo el señor Mendoza, «la clave es mantener la calma y ser auténtica. No tienes que entrar en todos los detalles legales del caso. Concéntrate en tu historia personal y en el mensaje que quieres transmitir sobre las personas sin hogar», Sofía añadió.
Y si te sientes abrumada en algún momento, solo mírame. Estaré justo fuera del encuadre de la cámara, apoyándote. María asintió, agradecida por el apoyo. A medida que Carmen terminaba con el maquillaje y comenzaba a peinar su cabello, María se miró en el espejo de mano que le ofrecieron. Casi no se reconocía. Su rostro, aunque aún mostraba signos de las dificultades que había enfrentado, parecía más suave, sus ojos más brillantes. Por primera vez en mucho tiempo vio un destello de la mujer que solía ser antes de que la vida en las calles la endureciera. «Te ves hermosa», dijo Sofía, con lágrimas de emoción en los ojos. María sonrió tímidamente, todavía no del todo cómoda con los cumplidos. «Gracias», murmuró. Justo entonces, el señor Vega entró en la habitación, su expresión una mezcla de emoción y preocupación. «El equipo de noticias está aquí», anunció. «¿Estamos listos?» María tomó una respiración profunda, sintiendo cómo los nervios se asentaban en su estómago. Pero junto a los nervios había algo más: determinación. Esta era su oportunidad no solo de contar su historia, sino de dar voz a todos aquellos que seguían en las calles, luchando cada día por sobrevivir. «Estoy lista», dijo María, su voz más firme de lo que esperaba. El señor Vega sonrió, claramente orgulloso. «Excelente. Los llevaré a la sala de conferencias que hemos preparado. Os veremos allí en unos minutos». Mientras el señor Vega salía, Sofía ayudó a María a ponerse de pie. Aunque sus costillas aún dolían, María se sentía más fuerte de lo que había estado en días. El conjunto que Sofía había elegido para ella, una blusa azul cielo y pantalones negros, era simple pero elegante, un mundo aparte de las ropas gastadas a las que se había acostumbrado en las calles. «Recuerda», dijo Sofía mientras caminaban lentamente hacia la puerta, «pase lo que pase ahí dentro, ya has ganado. Has sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Esta entrevista es solo otro desafío, y lo superarás como has superado todo lo demás». María asintió, agradecida por las palabras de aliento de su amiga. Juntas, seguidas por el señor Mendoza, salieron de la habitación y se dirigieron hacia la sala de conferencias. El pasillo del hospital parecía extrañamente silencioso, como si todo el edificio contuviera la respiración en anticipación. María podía sentir las miradas curiosas del personal y los pacientes mientras pasaban, sin duda preguntándose qué estaba sucediendo. Cuando llegaron a la puerta de la sala de conferencias, María se detuvo por un momento. Podía oír el murmullo de voces y el sonido de equipos siendo instalados al otro lado. Este era el momento. Una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Sofía le dio un último abrazo. «Estaré justo ahí contigo», susurró. «Tú puedes hacerlo». María asintió, enderezó los hombros y con una última respiración profunda, abrió la puerta. La sala de conferencias se había transformado. Luces brillantes iluminaban un área donde habían colocado 2 sillas frente a frente. Cámaras y micrófonos estaban posicionados estratégicamente alrededor del espacio. Un pequeño equipo de producción se movía eficientemente haciendo ajustes de último minuto. En una de las sillas estaba sentada una mujer de mediana edad, con un traje elegante y una expresión amable pero profesional. Se puso de pie cuando María entró, extendiendo su mano en saludo. «María, es un placer conocerte», dijo la periodista. «Soy Ana Rodríguez. Gracias por acceder a hablar conmigo hoy». María estrechó la mano de Ana, sorprendida por la calidez de su saludo. «Gracias por la oportunidad», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Ana guió a María hacia las sillas, explicando brevemente cómo se desarrollaría la entrevista. «Vamos a tener una conversación natural», dijo. «No te preocupes por las cámaras. Solo concéntrate en mí y en contar tu historia». María asintió, agradecida por la orientación. Mientras se sentaba, buscó con la mirada a Sofía, quien le dio un pulgar arriba desde un rincón de la sala. «Muy bien, todos en sus puestos», llamó el director de la producción. «Comenzamos en 5,
4, 3. Los últimos 2 números los contó en silencio, y de repente las luces parecieron intensificarse. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma enfocándose en el rostro amable de Ana. «Buenas tardes a todos», comenzó Ana, mirando directamente a la cámara principal. «Hoy tenemos una historia extraordinaria que compartir con ustedes. Una historia de suerte, adversidad y esperanza. Conmigo está María, una mujer cuya vida dio un giro inesperado cuando encontró un boleto de lotería ganador. María, gracias por estar aquí con nosotros». María sintió que todas las palabras que había practicado se desvanecían de su mente, pero al mirar a Ana, recordó por qué estaba allí. No se trataba solo de ella o del boleto, se trataba de todas las personas que aún estaban en las calles, luchando cada día. «Gracias por tenerme aquí, Ana», respondió María, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Estoy aquí no solo para contar mi historia, sino para dar voz a todos aquellos que siguen luchando en las calles, invisibles para la mayoría de la sociedad». Ana sonrió, claramente impresionada por la respuesta de María. «Eso es muy noble de tu parte, María. ¿Podrías contarnos cómo llegaste a esta situación? ¿Cómo terminaste viviendo en las calles?» María tomó una respiración profunda y comenzó a contar su historia. Habló de la pérdida de su trabajo, de la muerte de su madre, de cómo una serie de eventos desafortunados la llevaron a perder su hogar. Su voz temblaba a veces, pero se mantuvo firme, determinada a transmitir la realidad de la vida en las calles. A medida que la entrevista avanzaba, María se sintió cada vez más cómoda. Habló del día en que encontró el boleto, de la emoción inicial y del miedo que siguió. Describió el ataque, aunque evitó los detalles más gráficos, y explicó cómo el boleto se había rasgado. «Es una historia increíble, María», dijo Ana, su voz llena de empatía. «Pero entiendo que aún enfrentas desafíos para reclamar el premio. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso?» María miró brevemente al señor Mendoza, quien asintió alentadoramente. «Sí, es cierto», respondió. «Debido a que solo tengo la mitad del boleto, estamos enfrentando algunos obstáculos legales. Pero tengo un equipo increíble trabajando conmigo y estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación de manera justa. Y si logras reclamar el premio», continuó Ana, «¿qué piensas hacer con él?» Esta era la pregunta que María había estado esperando, la oportunidad de compartir su visión. «Si tengo la suerte de recibir este premio», comenzó, su voz llena de pasión, «quiero usarlo para hacer una diferencia. No solo para mí, sino para todos aquellos que siguen en las calles. Sueño con crear un programa que no solo proporcione refugio, sino que también ofrezca capacitación laboral, atención médica y apoyo psicológico. Quiero dar a otros la oportunidad que yo he tenido de reconstruir sus vidas». Ana sonrió, visiblemente conmovida por las palabras de María. «Eso es verdaderamente inspirador, María. Una última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría enviar a aquellos que están viendo esto y que quizás nunca han experimentado la falta de hogar?» María se tomó un momento para reflexionar antes de responder. «Me gustaría que la gente entendiera que las personas sin hogar no son diferentes a ellos. Somos madres, padres, hijos e hijas. Tenemos sueños y aspiraciones. Lo que nos falta no es voluntad o capacidad, sino oportunidades. Así que, si ven a alguien en la calle, no miren hacia otro lado. Un simple gesto de amabilidad, aunque sea solo una sonrisa o un buenos días, puede significar más de lo que se imaginan». Mientras María hablaba, notó que varios miembros del equipo de producción se limpiaban discretamente las lágrimas. Incluso Ana parecía emocionada cuando se volvió hacia la cámara para concluir la entrevista. «Gracias, María, por compartir tu historia con nosotros. Es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano y de la importancia de la compasión en nuestra sociedad». Con esas palabras, el director gritó «¡Corte!», y la tensión en la sala se disipó instantáneamente. El equipo de producción estalló en aplausos y Sofía corrió a abrazar a María.
«Lo hiciste increíble», exclamó Sofía, con lágrimas de orgullo en los ojos. El señor Vega y el señor Mendoza se acercaron, ambos sonriendo ampliamente. «Estuviste magnífica, María», dijo el señor Vega. «Tu honestidad y compasión brillaron en cada respuesta». María se sentía abrumada por las emociones. Había hecho algo que nunca creyó posible. Había usado su voz para hablar no solo por ella misma, sino por todos aquellos que seguían luchando en las calles. Mientras el equipo comenzaba a desmontar el set, Ana se acercó a María una vez más. «Gracias de nuevo, María», dijo la periodista. «Tu historia va a tocar muchos corazones. Y quiero que sepas que, pase lo que pase con el premio de la lotería, has ganado algo mucho más valioso hoy. Has ganado la oportunidad de marcar la diferencia». María asintió, agradecida por las palabras de Ana. Mientras salían de la sala de conferencias, María se dio cuenta de que, independientemente del resultado de su reclamo de la lotería, su vida ya había cambiado para siempre. Había encontrado su voz, su propósito, y estaba determinada a usarlos para ayudar a otros. El cielo afuera ya no parecía tan amenazante. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo despejado y la promesa de un nuevo día. María miró por la ventana sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. El impacto de la entrevista de María fue inmediato y poderoso. En las horas siguientes a su transmisión, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y solidaridad. La historia de María tocó una fibra sensible en la sociedad, generando un debate nacional sobre la falta de vivienda y la desigualdad. Pero el verdadero giro llegó 3 días después de la entrevista. María estaba sentada en su habitación de hospital, hojeando los periódicos que cubrían su historia, cuando Sofía irrumpió en la habitación sin aliento y con los ojos brillantes de emoción. «¡María!», exclamó. «¡No vas a creer esto!». Antes de que María pudiera preguntar qué sucedía, el señor Vega y el señor Mendoza entraron, seguidos por un hombre que María no reconoció. El desconocido parecía nervioso, sosteniendo algo en sus manos temblorosas. El señor Vega habló primero, su voz temblando ligeramente de emoción. «María, este es el señor Ramírez. Tiene algo que creemos que te pertenece». El señor Ramírez dio un paso adelante, extendiendo lo que tenía en sus manos. María contuvo el aliento. Era la otra mitad del boleto de lotería. Yo soy el que te atacó», dijo el señor Ramírez, su voz quebrada por la emoción. «Vi tu entrevista y no pude vivir con la culpa. Lo que hice estuvo mal, muy mal, y quiero hacer las cosas bien». María miró fijamente al hombre, una tormenta de emociones agitándose en su interior. Miedo, ira, confusión y finalmente una extraña sensación de paz. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar. El señor Ramírez bajó la mirada, avergonzado. «Estaba desesperado. Mi hija está enferma. Necesitábamos dinero para su tratamiento. Pero eso no justifica lo que hice. Cuando vi tu entrevista, cuando escuché tu historia y tus planes para ayudar a otros, me di cuenta de que el dinero estaría mejor en tus manos. Harás más bien con él de lo que yo jamás podría». María extendió la mano tomando la mitad del boleto. Con manos temblorosas, la juntó con la mitad que ella tenía. Encajaban perfectamente. El señor Mendoza se aclaró la garganta. «Con el boleto completo, María, tu reclamo es indiscutible. El premio es tuyo». La habitación estalló en una mezcla de risas, llantos y abrazos. Sofía envolvió a María en un abrazo, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Pero María no había terminado. Se volvió hacia el señor Ramírez, quien parecía listo para ser llevado por la policía. «Señor Ramírez», dijo María, su voz suave pero firme, «lo que hizo estuvo mal, pero entiendo la desesperación que lo llevó a hacerlo. No presentaré cargos». La sala quedó en silencio, todos mirando a María con asombro. «Pero», continuó, «quiero que sea parte de la solución.
Cuando establezca mi fundación para ayudar a las personas sin hogar y en necesidad, quiero que trabaje allí. Ayude a otros que están desesperados, como usted lo estuvo. Y juntos asegurémonos de que su hija reciba el tratamiento que necesita. El señor Ramírez cayó de rodillas, sollozando de gratitud y remordimiento. Gracias. Fue todo lo que pudo decir entre lágrimas. Gracias. En las semanas y meses siguientes, la vida de María se transformó por completo. Con la ayuda del señor Vega y un equipo de asesores financieros, estableció la Fundación Segundo Chance, dedicada a proporcionar vivienda, atención médica y oportunidades de empleo a personas sin hogar. El señor Ramírez, fiel a su palabra, se convirtió en uno de los empleados más dedicados de la Fundación, usando su propia experiencia para ayudar a otros que enfrentaban momentos desesperados. Un año después del día en que encontró el boleto, María estaba de pie frente a un nuevo edificio en el centro de la ciudad. Era el primer centro comunitario de la Fundación Segundo Chance, un lugar que ofrecería refugio, comidas calientes, atención médica y programas de capacitación laboral. Sofía estaba a su lado, como siempre, sonriendo con orgullo. ¿Quién hubiera pensado que un boleto de lotería podría cambiar tantas vidas?, dijo. María sonrió, mirando a la multitud reunida para la inauguración. Vio rostros que conocía de sus días en las calles, ahora llenos de esperanza. Vio voluntarios ansiosos por ayudar, inspirados por su historia. Y vio a personas como el señor Vega y el señor Mendoza, quienes habían creído en ella cuando nadie más lo hacía. No fue solo el boleto, respondió María. Fue la bondad de las personas. Fue la oportunidad de ser escuchada. Fue la segunda oportunidad que todos merecemos. Mientras cortaba la cinta para inaugurar oficialmente el centro, María sintió una profunda sensación de gratitud y propósito. Había pasado de ser invisible en las calles a ser una voz para los sin voz, de luchar por sobrevivir a ayudar a otros a prosperar. El boleto de lotería había sido el catalizador, pero la verdadera riqueza que María había ganado no se medía en dólares, se medía en las vidas que estaba cambiando, en la esperanza que estaba sembrando y en la comunidad que estaba construyendo. Mientras la multitud aplaudía y las puertas del centro se abrían, María supo que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades, desafíos y sobre todo esperanza. Y así, en una ciudad que una vez la había ignorado, María se convirtió en un faro de luz para aquellos que aún luchaban en la oscuridad. Su historia, que comenzó con un simple boleto de lotería encontrado en la basura, se convirtió en un testimonio del poder de la segunda oportunidad y de cómo un acto de bondad puede desencadenar un movimiento de cambio. El triunfo de María no fue solo ganar la lotería. Su verdadero triunfo fue redescubrir su humanidad, su valor y su capacidad para marcar la diferencia. Y en ese triunfo inspiró a otros a ver el potencial de cambio en cada persona, sin importar sus circunstancias. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el nuevo centro comunitario en un cálido resplandor dorado, María miró hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cada desafío, un día a la vez, una vida a la vez. Porque al final, la verdadera lotería que María había ganado no era de dinero, sino de propósito. Y ese era un premio que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Fin.